Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y arrancamos obviamente esta transmisión desde las instalaciones, por supuesto, de Palenque TV, acá desde el Megacenter, comenzando tu programa, obviamente, Un Café con tu servidora Gabriela Arce. Y en esta oportunidad, en esta tarde, pues yo tengo que presentarte a un súper invitado especial. El arte brota por sus venas, definitivamente. Él es un joven, un boliviano que ha sabido surgir en el extranjero, en Argentina, en Buenos Aires y bueno, en diferentes países también. Ahí lo están viendo en su pantalla. Él es antropólogo, bailarín y DJ de tango. Señoras y señores, vamos a presentarles a Martín Ernesto Saravia. Querido Martín, bienvenido, muchísimas gracias. Qué placer tenerte aquí en el programa. El placer es mío y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi vida, de verdad que para mí es un placerazo tenerte aquí. Vamos a poder conversar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, obviamente que es el tango. Primero, mi querido Martín, quisiera que me digas ¿por qué has optado por el tango? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del tango? Es muy complejo porque hay muchas cosas que me han llamado siempre la atención del tango, pero mira, como te decía, soy antropólogo y siempre tuve mucha pasión por la muerte. Entonces siempre la muerte me llevó a estudiar mucho, viví en la India, fui a Egipto, esa búsqueda. Y resulta que en un paso por Estados Unidos conocí a Alberto Lizárraga, que era un bailarín de tango boliviano, y se estaba muriendo de cáncer. Y él me decía que no se quería morir y quería seguir bailando tango. Y falleció lastimosamente, y a mí me quedó esa marca de por qué tenía tanta afección por el tango. Y luego fue como la semilla que se sembró en ese momento, a través de ese fallecimiento de este hombre, y me llevó a la búsqueda del tango. Oye, mira qué fuerte eso, no tenía idea. Realmente te quedó como esa duda y tal vez esa sensación, ese sentimiento del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad tal cual de esta persona, que una lástima obviamente, pero de ahí tal vez te ha surgido esta sensación tan bonita que es la pasión por el tango. Ahora, muy aparte de ser bailarín, muy buen bailarín, me consta por si acaso, pero también eres un buen investigador sobre lo que es la historia del tango, la música, las orquestas y todo aquello. No, efectivamente, porque bueno, por el lado antropológico me he dedicado mucho a leer, a escuchar la música, porque digamos, a través de la escucha uno va analizando cómo ha ido progresando y evolucionando musicalmente el tango, como hemos tenido tango en Bolivia, por ejemplo, en los años 50, 60. Han llegado orquestas como Juan de Arienzo, Castillo, cantantes muy importantes de tango. Han estado acá porque gracias también a Néstor Portocarrero, que él también estuvo por Argentina, fue conocido como el maestro. Y él fue uno de los personajes, yo creo, importantes en esa etapa, que atrajo, digamos, toda esa movida de tango que había en la Argentina, ¿no? Y además, claro, lo tenemos, es un país vecino, lo tenemos al lado. Y por los temas políticos también, muchas veces muchos bolivianos tenían que emigrar a Argentina. Y claro, por ejemplo, hace muchos años, recuerdo, había un señor boliviano que tocaba el acordeón, y nos contaba que era parte de un sindicato en Buenos Aires de gente que se juntaban porque por el tema militar tuvieron que escapar allá, y se juntaban y cantaban tangos, y era su manera de compartir. Entonces era un medio de sociabilizar entre ellos, y siendo bolivianos, ¿no? Pero por supuesto. Ahora, eres un DJ ya muy conocido. ¿Ya cuánto tiempo que estás manejando este arte? Mira, como DJ estoy más o menos, ya son 5 o 6 años. ¿Y cómo así? Porque no es tan fácil ser DJ de tango. Todo tiene un protocolo, como decimos siempre, ¿no? Tiene un cierto orden. No es colocar la música hacia la de Dios y bueno, vamos a bailar tango. No es así. No, mira, justamente esto también empieza en Buenos Aires, porque conocí a Don Chelo, que es un austríaco que se dedicó a masterizar toda la música de tango de disco de pasta y lo digitalizó, lo llevó hasta Austria, invirtió $200,000 en Buenos Aires comprando de coleccionistas discos de pasta, los llevó a Austria y con un ingeniero los digitalizó. Entonces lo conocí a él, me regaló algo de música, recuerdo. Entonces ahí fue cuando empezó mi inquietud
Y era otro tema que, claro, yo veía acá las milongas en Bolivia, en La Paz principalmente, que es el centro del tango en Bolivia. Sí, es como la sede, ¿no? Sí, la sede. Podía observar que fallaba algo en las milongas, que era la música, porque veía mucha gente muchas veces, pero no todos bailaban. Entonces, cuando yo estaba en Buenos Aires, me puse a analizar este tema y dije, es el DJ, porque no tenemos un DJ profesional en Bolivia. Entonces, ese tiempo me puse a estudiar, hice seminarios en Buenos Aires que los daban como personajes como Horacio Godoy, que es uno de los personajes más importantes dentro de lo que es la viruta, por ejemplo, que es como el templo del tango ahora allá en Buenos Aires. Totalmente de acuerdo. Entonces yo estudié con él, hice algunos seminarios, luego también uno de mis maestros principales fue Damián Boggio, que fue un DJ de Canning, y era una persona que se dedicó a estudiar a otros DJs en su época, entonces hizo como un abordaje, digamos, de los DJs de la época, como Mario Orlando y otros, ¿no? Entonces él empezó a analizar los sistemas de musicalización, porque antes no había DJs tampoco en Argentina, simplemente eran orquestas, y tenías la orquesta de tango y la orquesta de jazz, que tocaba las cortinas. Claro. Entonces ahí como más o menos empieza mi camino y empiezo a musicalizar acá, y luego me vuelvo parte de un movimiento muy interesante que hay en Argentina, que es el ETI, es el Encuentro Tanguero del Interior, que tiene más de 28 años, si no me equivoco, continuamente haciendo milongas. Hacen 4 festivales por año, cada 4 meses. ¡Wow! Con la idea de llevar el tango al interior de Argentina, que no solamente el centro sea Buenos Aires. Claro. Entonces, de pronto se dio en Chile. Y justamente fui a Chile, y ahí fue cuando empezó mi carrera, podría decir profesionalmente, porque musicalicé para aproximadamente 400 personas. Oye, bien. Entonces me fue bien, justamente, y claro, porque yo decía, no, en Argentina nunca me van a tirar bola, entonces me animé en Chile y estaba mucha gente argentina, le encantó la música, y el próximo festival los mismos argentinos me decían, por favor, tienes que pasar música, porque les había gustado, digamos, cómo había estructurado mis tandas. Y ahí fue cuando empecé, y ya el siguiente festival musicalicé en Argentina para aproximadamente 1000 personas. Oye, es que es una locura, amigo, que es una locura. Y a ver, por ejemplo, mucha gente no tiene el conocimiento previo de lo que es una tanda tanguera, por ejemplo. A ver, por ahí sí puedes explicar un poquito a qué te refieres con una tanda tanguera, y cómo tú haces o escoges la música, los tangos, las milongas, cómo te manejas, cuál es la estrategia que tú estás manejando para tener unas buenas tandas de tango. Claro, en la milonga. Mira, relaciono mucho con el tema de hacer un asado. ¿Un asado? Un asado, sí. A ver, explícame eso porque no entendí. Sí, desde un principio pones el fuego muy fuerte, la carne se te arrebata. Claro. Entonces hay que ir como calentando el asador, y vamos viendo orquestas, digamos, ¿no? Entonces empezamos con Malerva, con orquestas más de otra época, para encender la chispa, y que la gente que de pronto... picaditos. Claro, no, que la gente de pronto tal vez no tiene la capacidad de bailar unas orquestas más complejas, que para llamar a toda la gente a bailar. A la pista, ¿no? Entonces se estructura de una manera las tandas. Tienes tanda de tango, de 4 tangos que se pasan en Buenos Aires, acá se pasan 3, pero en Buenos Aires son 4. Y tienes la primera tanda, por ejemplo, es una tanda rítmica, luego la otra puede ser una tanda melódica. Entonces una rítmica tenemos un de Arienzo, por ejemplo, es una tanda de Juan de Arienzo. Totalmente. Y el cantante tiene que ser el mismo, se tiene que tratar que los músicos sean los mismos y sea la grabación del mismo año, los 4 temas. Luego tienes una tanda melódica, podemos tener a Di Sarli, que maneja mucho la melodía con el ritmo. Exacto. Y luego tenemos una tanda de vals, por ejemplo. Luego viene otra tanda de tango, otra de tango, y luego viene una de milonga, que es otro ritmo más rápido, que está más relacionado, digamos, con otros estilos musicales que son ya de origen africano. Ajá, ¿no? Exacto. Entonces es más o menos cómo se va estructurando una tanda con, digamos, ese posicionamiento rítmico y melódico, para no cansar tampoco a la gente. Entonces a veces subes con el ritmo, bajas con la melodía, y hasta llegar a un clímax, ¿no? Que es el centro, donde de pronto voy a poner un Pugliese, las orquestas ¡qué emoción! ¡Qué emoción! más potentes, cosa que hay una subida, porque para mí
eso es lo que relaciono mucho el tango con la antropología, porque es un rito. Es un rito y digamos, desde las culturas más primitivas, más primigenias que hemos tenido en la humanidad, el ser humano siempre ha hecho sus rituales en círculo y el tango se mueve en círculo, en contra del reloj. Entonces, para mí el DJ llega a ser como el sacerdote o el chamán que está invocando, digamos, los maestros que ya no están acá, pero la música sigue presente. Mira qué bonito eso, me gustó, claro. Entonces es un mediador para que la gente pueda entrar en contacto con esta música y bueno, el tango se dice es como la vida misma, ¿no? Nos va contando, es como una filosofía que se va contando de una forma muy poética y hay que saber leerlas y escuchar los tangos, las letras, porque nos dicen mucho sobre la vida y nos van mostrando el camino. Y el tango es así, de acuerdo a los años que uno va pasando, va conociendo más el tango y se le va abriendo como libros los diferentes tangos para ir comprendiendo los diferentes parajes que tiene la vida. Mira, me gustó mucho lo que dices, mi querido Martín, porque es muy cierto, ¿no? Cada tango, cada letra, cada música es una historia, una experiencia de vida contada. Por lo general las letras son un poco tristes, bueno, no un poco, son bastante tristes, ¿no? Entonces, en relación a eso y en relación a tu vida personal, emocionalmente hablando, ¿qué asemejas con todo esto? Bueno, yo tengo mucha pasión, digamos, tú mencionas la tristeza, pero hay muchos aspectos, ¿no? La melancolía, también, por diferentes supuesto, claro. Características que han marcado una época, y han marcado esa época en Argentina, podríamos decir, porque son muchas transiciones políticas y todo eso que se conglomera en lo que es el tango en ese momento. Y, por ejemplo, para mí un músico muy importante puede ser Pugliese o Troilo. Troilo, por ejemplo, en el 45, 46, que son momentos muy impactantes en Argentina, de mucha melancolía, mucha tristeza, porque es interesante porque veo el tema de la tristeza o la melancolía en el momento que uno tiene que dejar un lugar. Y el tango está relacionado con este tema, digamos, de la gente que viene de otros sitios y se tiene que ir, o se fue de otros sitios. Entonces, el tango era un mediador, digamos, para que esta gente pueda sentirse en familia. Y para mí, digo, a veces estoy en la viruta con alguna gente o en alguna milonga y digo, este es el riachuelo todavía que sigue vigente, porque sigue llegando gente de Europa, Argentina, porque a veces no se sienten tan contentos en su país o vienen en una búsqueda de algo que lo van encontrando en el calor del abrazo del tango. Claro. ¿Qué es el tango para ti? Mira, es muy complejo poder definir, digamos, en palabras lo que es el tango para mí, pero si tengo que decirlo, diría es mi vida. Ahora se ha vuelto mi vida, porque acá, digamos, yo tenía muchos tipos de trabajos que hacía acá en Bolivia, como antropólogo, hacía investigación, trabajaba con turismo, pero me he ido metiendo en una forma en el tango que se ha ido convirtiendo parte de mi vida. Al principio era solo una pasión, que me gustaba bailar, disfrutarlo, pero a través de los estudios, la investigación, la vivencia, me he ido adentrando en este mundo del tango en un punto que no tengo salida, ¿no? Es una adicción. Necesito Exacto. estar en Buenos Aires, Sí. tener ese abrazo de calidad, ese baile de calidad, escuchar buena música, un buen salón, poder practicar el rito en su forma original, podríamos decir. Ya. Entonces, eso sería el tango. Sí, podría tratar de explicarlo en una forma. Ahora, entre lo que es el tango y el ser DJ, el bailar o el ser DJ para ti, ¿cuál pesa más ahora en la actualidad? Mira, justamente en un principio vi y dije, me va a tomar años ser bailarín. Entonces voy a empezar por DJ, que va a ser más fácil. Y bueno, me he llegado No sé hasta qué punto sea más fácil, pero bueno. Sí, la digamos, verdad. era mi visión, ¿no? Entonces Claro. me he llegado a profesionalizar primeramente como DJ y ahora estoy en ese proceso de profesionalizarme en tango, porque justamente ya he empezado a dar clases también en Buenos Aires. Soy bailarín invitado ahí en la Escuela Mundial del Tango, junto a Giselle Terela, que es una gran bailarina porteña.
Y bueno, ella me invita a dar seminarios en conjunto con ella sobre el tema de musicalidad, justamente en el tango. Genial, bien ahí. Entonces, estoy en ese trayecto ahora, sigo estudiando, tengo maestros, he estudiado casi con todos los maestros, he estudiado muchos años con Olga Besio, he estado como 4 años con ella, que lastimosamente nos ha dejado hace un tiempo, pero ella ha sido un pilar muy importante, digamos, en mi formación pedagógica de la enseñanza del tango. Ya. Porque, bueno, el tango también necesita eso, ¿no? Mucha pedagogía, y muchas veces muchos bailarines que aprenden 2 años, 3 años y empiezan a enseñar, acaban matando la esencia de lo que es el tango. Gracias por decirlo, gracias. Sé que me van a ahorcar por esto y por apoyar esto, pero es muy real. O sea, con suerte y estudian unos 2, 3 años, 1 año, a veces estudian unos meses y ya quieren dar clases, ¿no? Todo el mundo tiene derecho, por supuesto, pero hay que respetar un poquito, como tú dices, hay que respetar la esencia. Totalmente. Y sí, es también muy cierto, zapatero a su zapato también. Y sí, porque claro, eso hace que mucha gente luego se aleje, porque esta gente no ha entrado en un contacto directo porque a veces no han viajado ni a Argentina. Claro, porque no hay técnica, no hay nada. No han estado en el centro, digamos, de estudiar con un maestro porque el tango es como, ahora uno de los grandes maestros con los que he estado estudiando, he estado haciendo seminarios últimamente, es Gabriel Misé. Es uno de los pocos que mantiene el tango tradicional. Ya. Y él nos dice, yo no bailo el tango que está en mi cabeza, yo bailo historia, yo bailo el paso de Pupi Castelo, de diferentes milongueros. Entonces estoy contando historia con mi baile, con mis movimientos, con los pasos que estoy mostrando. Son estos maestros que siguen vivos a través de mí. Entonces el tango es eso, es estudiar mucho, tienes que ir a Buenos Aires, tienes que estar ahí, tienes que convivir con los maestros, para tener un acercamiento, digamos, a la esencia, ¿no? Como cualquier cosa. Es que eso es hermoso. Ahora, un boliviano que realmente tienes tú un talento innato para poder musicalizar estas fiestas tangueras que disfrutamos todos los amantes del tango, por ejemplo, que has llegado a tener un éxito total en el exterior, especialmente en lo que es la cuna, ¿no? En la Argentina, en Buenos Aires, y te estás yendo también a diferentes lugares. A ver, contanos un poquito sobre esto. Bueno, como te decía, ¿no? Primeramente fue Buenos Aires, el lugar donde me he formado, y ahí es cuando uno ve, digamos, si su trabajo realmente funciona, porque la gente en Buenos Aires es muy crítica, son muy críticos. Sí. Entonces, y a veces he recibido críticas también que me han ayudado a formar, digamos, mi línea de música y entender también, entender cada espacio, porque hay las milongas del centro de Buenos Aires que tienen un estilo de música que se pasa en esa zona. Y luego en las afueras de Buenos Aires es otro estilo, ya en La Plata, que está muy cerca, que hay bastante tango, va variando el estilo. Pero el centro de Buenos Aires tiene un estilo muy particular de pasar música. Entonces, no es fácil para cualquier DJ, porque hay gente muy, muy crítica que te pueden abuchar incluso en la misma milonga. En la misma milonga. Sí. Entonces, Dios mío, no. Qué eso. Y trabajando en Buenos Aires, claro, me ha dado la capacidad y la posibilidad también de salir afuera. He podido musicalizar en Estados Unidos. ¿Que ahora te vas allá otra vez? Sí, otra vez. He estado en Washington, D.C., en diferentes milongas tradicionales que tienen allá, y también en Nueva York, en Manhattan. He tenido la posibilidad de musicalizar en las milongas más tradicionales de Nueva York, como son la Nacional, Astoria, Bailemos en Astoria. Bueno, trabajo también mucho con Domingo Loco, con Dragan, que es un organizador muy importante allá. Y es otro estilo, por ejemplo, allá de música que les gusta. Entonces he tenido que ir aprendiendo a tener otra lectura en ese lugar. Luego he tenido la posibilidad de musicalizar en la milonga más importante que hay en Istambul, que es el segundo centro de tango más grande en el mundo. ¡Qué belleza! ¿No? ¿Cuántas personas? Ahí habían unas 100 personas por lo menos, en la Comparsita se llama esta milonga. Luego también estuve musicalizando en Egipto, fui al Cairo. ¡Qué belleza! Una locura, no puede ser. Entonces, sí, he tenido esa posibilidad de girar por estos lugares, ¿no? He estado en Chile y bueno, pronto voy a volver. Ahora me voy a Buenos Aires
donde voy a estar musicalizando en abril en diferentes milongas, en Porteño y Bailarín, por ejemplo, que es una milonga muy tradicional. Genial, claro. Luego voy a estar en distintas, ¿no? En La Maldita Milonga, en diferentes lugares. Tuve la posibilidad también de ser DJ de La Viruta, por mucho tiempo estuve trabajando ahí con Luis Solanas. Y bueno, estuve en los salones más importantes de Buenos Aires, musicalicé en El Beso, en Canin, musicalicé también en el Marabú. Entonces, bueno, tuve esa gran bendición. Te ha abierto muchas puertas, ¿no? El ser DJ también. Bueno, es que es el trabajo duro. Yo me paso horas y horas escuchando, analizando la música constantemente. Ahí quería llegar, porque uno no sabe en realidad cuál es el esfuerzo que ustedes como DJs, como los que realmente animan estas fiestas tangueras, tienen que trabajar, no solamente para ver las tandas que sean buenas, ¿no? Sino también para ver lo que me decías antes de comenzar el programa, poder ver exactamente cómo puedes hacer para ver qué instrumento suena mejor que, ¿no? O qué orquesta, o dependiendo mucho del tango. ¿Cómo te mueves en ese aspecto? Claro, por ejemplo, eso, ¿no? Me he dedicado mucho a conseguir música porque claro, muchos piensan que es bajar de YouTube y no es así. No, por favor. Claro, y también tengo una colección de vinilos, por ejemplo, tengo una colección de más o menos 300 vinilos de tango. ¿No? Y también hemos musicalizado alguna vez acá en La Paz, por ejemplo, con vinilos de tango. He musicalizado en un festival en Córdoba también con vinilos de tango. ¡Qué belleza! Entonces, el vinilo, claro, te da otra percepción de lo que es la música, porque se está volviendo ahora al vinilo, porque es como que el máximo alcance, digamos, sonoro que se ha podido lograr con la música. Entonces, bueno, como te decía, me paso muchas horas a veces analizando el sonido, digamos, de los instrumentos para que la gente pueda tener una experiencia muy interesante, digamos, del sonido. Y aparte es una gran inversión también en equipos, porque necesitas buenos equipos, una buena mezcladora, una buena tarjeta de sonido porque claro, las grabaciones a veces son un poco antiguas y no es muy fácil, digamos, poder ajustar a la acústica de diferentes espacios, ¿no? Claro, es todo un trabajo, es como que estás cocinando algo y tiene que quedar exactamente eso. Y claro, para cada milonga a veces tengo que preparar antes, como proyectar cuál es la música que voy a poder pasar en ese sitio, en ese espacio. Porque en Buenos Aires es así, hay lugares donde te dicen no quiero que me pases Canaro, no quiero que me pases Lomuto, orquestas de la Guardia Vieja, entonces quieren digamos como... Hay las 4 orquestas principales que tenemos: Troilo, de Arienzo, Pugliese y... Sí, Troilo, de Arienzo, Pugliese. ¿Cuál sería la otra? Hay una más, Di Sarli. Di Sarli, que es la más importante, que bueno, Di Sarli es fundamental cuando uno está empezando a estudiar el tango, porque no es que sea fácil, sino que la música es muy compleja y Di Sarli tiene épocas. Por ejemplo, muchas veces pongo Di Sarli del 40 y la gente piensa que es de Arienzo, porque es súper picado y rápido. Hay esa confusión, ¿no? Sí. Entonces, el punto es que, por ejemplo, Di Sarli en el 40 tuvo que acelerar su música porque de Arienzo estaba en el pico más alto y era muy rítmico. Claro. Y muchas orquestas tuvieron que, para poder seguir vendiendo la música, porque justamente es en el 40 donde el tango tiene un resurgimiento, por eso se llama la época de oro del tango, ¿no? Ahora, ¿qué opinas tú, seremos buenos, de las milongas aquí en la ciudad de La Paz? Que La Paz es considerada la sede del tango a nivel Bolivia, por supuesto, ¿no? Bueno, yo creo que todavía falta, digamos, bastante idea, más que todo en el tema de la música, ¿no? Por ejemplo, he tenido la posibilidad, gracias a Dios, por ejemplo, la gente de Efecto Tango me ha estado invitando a sus milongas ya desde hace un tiempo, porque, bueno, ellos tienen cierta noción de lo que es la música, pero bueno, no tienen el estudio, digamos, como DJs, por ejemplo. Entonces, ellos me han abierto sus puertas para poder compartir, digamos, mi trabajo y ahí he podido ver, digamos, un movimiento más interesante, digamos, y también en el nivel como escuela que tienen, digamos, de baile. Y bueno, los demás hay
Últimamente no he estado visitando muchas. Ahora, bueno, también está esta milonga que tienen Andy y Cristina, ¿no? Que Sí, los jueves. exacto. Entonces he tenido la posibilidad también de estar he dado clases de tango y he estado pasando música. Entonces ahí he estado tratando de compartir un poquito, digamos, la idea de lo que es el tango tradicional. Porque muchas veces, claro, aparece gente que quiere pasar música y claro, gente joven que, digamos, escucha el tango nuevo, las orquestas nuevas. Y no es que esté en contra de las orquestas nuevas, pero a mí me gusta, digamos, perfilarme siempre en lo que es el tango tradicional, en la esencia, y poder transmitir eso a la gente. Entonces veo que le falta un poquito eso acá a la gente, estudiar o meterse por lo menos a YouTube, sí, y ver los DJs argentinos y qué tipo de música pasan, y en base a eso tomar una línea y no querer inventarse la pólvora que acaba dañando a lo que es el tango. Mira, wow, qué fuerte, pero es que es real, hay que ser realistas, ¿no? Tenemos tanto talento, tenemos tanto apasionados, somos muchos los apasionados del tango aquí en la ciudad de La Paz, en Bolivia en general, y qué mejor ejemplo que tú, y si uno sabe un poquito más, pues hay que aprovechar eso, hay que aprovechar, mi querido Martín. Nos vamos a seguir conversando, mi vida, nos vamos a ir a una breve pausa, por supuesto, y más adelante vamos a continuar con mucho más acá en Un Café con Gabriela Arce. ¿Te gusta el café, no? Sí, ¿sí? Claro que sí. Porque acá se viene a tomar, señoras y señores, pero a tomar un delicioso café con una excelente charla. Vamos a ver cómo piensa y cómo siente, responder algunas preguntas que yo le haga a mi querido amigo Martín. Así que ya volvemos con más de Un Café con Gabriela Arce. Bueno, pues ahora sí continuamos con mucho más acá en Un Café con Gabriela Arce. Mi querido Martín, yo una vez más muy agradecida y contenta de que estés acá en el programa compartiendo todo lo que tú sabes respecto a lo que es el tango, la musicalización del tango, que es un arte tan hermoso, tan apasionante, tan increíble, ¿no? Así que bueno, pues ya estamos con el cafecito en nuestra mesa para poder disfrutar de esta charla. ¿Te gusta el café, me dijiste? Sí. Así que por favor, vaya sirviéndose, mi querido Martín, un delicioso cafecito mientras seguimos conversando, mi querido Martín, porque así como el tango es una pasión, también tiene que ser una pasión la vida misma, ¿no? La vida misma tiene que ser una pasión, porque si nosotros no aprendemos a vivir y solamente sobrevivimos, que a mí me ha pasado mucho eso, a veces me decían, oye gata, ¿cómo estás? Y aquí sobreviviendo, ¿no? Era la típica respuesta, que no es buena, no está buena para nada. Entonces uno tiene que aprender a vivir. Mi querido Martín, si tú tuvieras la oportunidad, vamos a retroceder el tiempo, no sé, unos 15 años atrás, y si tú tuvieras la oportunidad de darle un consejo a tu yo de hace 15 años atrás, ¿cuál sería? Pasar muchas clases de tango, pero pasar clases, estudiar, eso es lo que diría. Aplicate. Exacto. Bien. Ahora, la vida misma es muy compleja, nos da muchos retos. ¿Cuál ha sido la enseñanza más difícil que has podido tener tú o que la vida te ha enseñado? Te ha dado. Bueno, la vida te va enseñando en cada etapa, porque tiene etapas para mí. Pienso que una de las más importantes ha sido vivir en la India. He vivido 7 años más o menos en India, en Asia. He estado viajando mucho por Pakistán, Afganistán, Irán, China, Tailandia, Nepal. ¡Qué lindo! Y viajar ha sido también muy importante porque ha sido una escuela de la vida, porque he ido a estudiar, a sobrevivir, pero en otros espacios diferentes, con gente de culturas muy diferentes. Entonces eso yo creo que me ha fortalecido y me ha ayudado a ir encontrándome más en mi mundo, aunque uno nunca piensa que deja de encontrarse, siempre se está encontrando. Una vez se piensa que, he logrado esto, porque a veces un amigo me decía hace unos días, ¿tú te ves bailando dentro de 10 años tangos? Posiblemente sí, pero
No estoy seguro, puede ser que cambie, pero yo era músico también, estudié música clásica del norte de la India, en Varanasi. ¿En serio? Mira qué Estudié lindo. con músicos clásicos de allá de India, me dediqué a estudiar con ellos así muy Qué profundamente. lindo, bien. Y tuve pequeñas giras, justamente igual fue parte también de mi formación y tuve algunos conciertos incluso en Buenos Aires, acá en Bolivia, en Estados Unidos, de música de la India. Qué bonito. Entonces va por ahí un poquito mi... Oye, mira, o Respuesta. sea que una buena trayectoria musical tienes, mi querido Martín. Ahora, ¿qué consideras tú que es lo mejor y lo peor de ser Martín? Estas preguntas son Bueno. divertidas para mí, son interesantes, me gusta. Sí, bueno, a ver, lo mejor es que vivo mi propia vida, diría. Ok, Lo peor, no veo muchas cosas negativas. Sí, uno tiene sus errores, sus equivocaciones que lo ayudan también a ser mejor. bien, Entonces, claro. yo creo que es siempre. parte de ser mejor también los errores, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. no es que sea, digamos, orgulloso o egocentrista, pero bueno, digo que, porque uno para aprender necesita mucha humildad. Y a mí me gusta mucho estudiar, porque no es fácil. Yo hoy mismo, digamos, ahora estoy en Buenos Aires y estoy cada día pasando 1 o 2 clases de tango, cada día. Qué belleza, Entonces, qué belleza. Como que Bien. de pronto a veces puedo ir a trabajar a Estados Unidos y todo eso, pero todo ese dinero va igual al tango. Sigo invirtiendo en mi formación, porque en el tango yo creo que te sigues formando hasta el momento que das tu último paso. Exacto. Pero es como ir al gimnasio, si no pierdes forma y pierdes la calidad de tu baile. Por No supuesto. Es un constante. Así es. Oye, ¿verdad? Salud, me gusta. Salud por eso, mi querido Martín, con un delicioso cafecito, aprovechando esta tarde, siempre algo calentito, viene muy, muy bien. Genial. Bien, mi querido Martín, me gustaría que me digas lo siguiente. ¿Cuál crees que es la razón de tu existencia en este mundo? Es complejo porque, bueno, es como la humanidad misma, no sabemos cuál es la razón, tal vez, de por cómo estamos acá. Se explica de muchas formas, pero no sé, para mí la razón más importante siempre creo que va a ser fomentar la cultura, porque la cultura es parte de la vida, como la misma palabra cultura es cultivar, es cultivarse también a uno mismo. Exacto. Y es como estar constantemente cultivando comida, vegetales, para que la humanidad se siga alimentando y siga existiendo. Ajá. Entonces yo creo que va por ahí un poquito. A ver, te voy a leer un pensamiento. Tú me dices si va o no va contigo, si te ha pasado o no te ha pasado, o me das un simple comentario, un pequeño análisis, ¿va? Bien, y me gusta esto porque es muy interesante. A ver, Shakespeare dijo lo siguiente. Dices que amas la lluvia, pero abres tu paraguas cuando llueve. Dices que amas el sol, pero buscas una esquina con sombra cuando el sol brilla. Dices que amas al viento, pero cierras tu ventana cuando la brisa sopla. Por eso temo cuando me dices que también me amas. ¿Qué me dices? Es muy lindo pensamiento y veo que pasa eso mucho en la mayoría de los seres humanos, pero no en mi caso. Ok. Porque justo me ponía a pensar mientras lo ibas leyendo que a mí me gusta empaparme. Me gusta empaparme de la lluvia, del conocimiento, por ejemplo. ¿Te gusta el límite? No, me gusta, no tengo límites, diría, porque trato de ir un poco con ese pensamiento andino que rompe con esa estructura de los límites, que es un pensamiento mucho más occidental, que es lineal, que tiene un principio y un fin. Ya. Y voy más a ese pensamiento circular que tiene... Qué interesante. Andino. Bien. ¿no? Que, Ok. por ejemplo, Silvia Rivera, que es una gran pensadora boliviana, lo llama el Kipnaira. Tal vez mi pronunciación no es buena en aymara, pero es ese pensamiento circular, ¿no? Y el andino va hacia adelante, pero está observando hacia atrás. Entonces, vive el presente desde el pasado y el futuro. Vive entre los 3 tiempos en un mismo momento.
Y eso es algo que a mí me apasiona. Vive el presente desde el pasado y el futuro. Eso está interesante para analizarlo. Yo siempre he dicho en el programa, y bueno, toca decirlo justo ahora, creo yo, pero está bueno. Hay 3 cosas en la vida que cuando se van no vuelven jamás, ¿no? Que son el tiempo, las palabras y las oportunidades. Y yo siempre lo he visto de esa manera y creo que la mayoría de las personas, pero está bueno como para analizar lo que me dices ahora. Uno no puede anclarse en el pasado, pero tampoco lo puedes olvidar. Uno no puede estar tan pendientes del futuro y tienes que aprender a vivir el presente, el ahora, el hoy. Porque un segundo que pasa, o la micra de un segundo que pasa, ya es historia y es memoria. Es memoria y es donde debemos sostenernos, porque es como alguna vez una bailarina en Buenos Aires me decía, deja de tratar de imitar al argentino, saca tu ancestralidad cuando bailas. Y ahí me cambió mucho, porque es en lo que tú hagas. Wow. Siempre hacer desde tus raíces las cosas que tú hagas. ¿Y cómo defines eso? ¿Cómo es tu baile en todo caso? No, después de lo eso. que te dijo esta Claro, persona. justamente eso, porque visualizaba a mis ancestros cuando bailaba, veía mis bailes típicos, veía toda esa proyección de plumas, de colores que tiene mi cultura y la proyectaba a mi pareja al bailar. Entonces eso le daba otra esencia, otra energía. Mira, la vez que escucho eso, está muy interesante, ¿ah? Sí, no, Mira. a mí me cambió mucho. Wow. Claro, pero eso me lo dijo una bailarina profesional y que le agradezco mucho porque justo hace unos días me ponía a analizar ese momento que siento que me ha cambiado demasiado la perspectiva de mi baile y cómo proyectar mi baile. Claro. Entonces el tango tiene esa belleza que sí, el tango puede ser que ha nacido en Argentina, pero hay más gente de afuera que los argentinos que lo baila, ¿te das cuenta? Entonces, Exacto. no necesitas ser argentino siempre solamente para bailarlo. Sí, los argentinos mantienen la esencia. Yo me considero de una forma argentino ahora porque vivo allá, soy residente argentino y es un país que me ha abrazado como el tango mismo, con sus bondades y carencias, pero es un país también que le estoy muy agradecido y amo mucho y le tengo mucho cariño porque la gente ha sido muy bondadosa también conmigo. Como hay gente compleja, pero hay gente muy linda. Es que es en todo lado. En todo lado. Es en todo lado, absolutamente en todo lado. Y el argentino sabe apreciar. Eso es algo que yo valoro mucho de los argentinos, que saben apreciar la calidad de las cosas. Y eso a uno lo... El buen trabajo. El buen trabajo. Y a uno Sí, lo ¿verdad? forza y lo lleva a ser mejor cada vez. Claro, por Porque supuesto. hay un constante cambio ahí de mejora y uno tiene que ser cada vez mejor y eso no pasa muchas veces lastimosamente en el país. Por ejemplo, la gente es muy linda en Bolivia, pero lastimosamente entre bolivianos surge mucho el tema de la envidia. Me vas a decir a mí, amigo. Que es Lo sé. Que es un veneno, digamos, que ha estado circulando por mucho tiempo y yo creo que eso es algo fundamental que debemos cambiar. Salud con delicioso café. Verdad, Dios mío, qué terrible, qué triste. Yo creo que es uno de los principales eso. Obstáculos en el tango. Y acá. por eso no terminamos de surgir como deberíamos y que podemos, por favor. Sí, y eso depende de cada uno, porque claro, lastimosamente se ve eso en Buenos Aires. Veo gente que viene de Chile, que el nivel de Chile en tango es increíble, porque tienen un amor entre ellos. Obviamente no todos los dedos son del mismo tamaño, pero se ve eso. Ecuador, no va mucha gente, pero he bailado con algunas chicas que tienen un nivel impresionante. Un buen nivel. Perú, hay gente que baila. Luego Brasil, es impresionante. Tienen festivales que ahora realizan dentro de la misma Argentina. Entonces, yo creo que es hora que Bolivia se ponga un poco las pilas, que empecemos a tratar de viajar un poco a Argentina, empaparnos un poco de lo que es el real tango y formarnos un poco, digamos, de una manera un poco más profesional para poder traer al país algo que sea más en una base esencial, ¿no? Exactamente. Y querido Martín, bajo todas las experiencias de vida que has tenido hasta el día de hoy, ¿a quién o a quiénes consideras tú que son o es tu espejo, tu reflejo? Bueno, muchas veces yo pienso que yo soy el reflejo de mis padres. Y a ellos les estoy muy agradecido, digamos, infinitamente,
eso también agradezco mucho a la cultura acá en Bolivia, que hay una relación muy íntima siempre con los padres, que eso veo afuera que no pasa mucho. Y a mis padres les voy a estar agradecido siempre, a mi padre Jaime, a mi madre Teresa, porque han trabajado mucho en sus respectivos campos y me han dado siempre la posibilidad y la libertad de elegir. Entonces, siento que ahora, siendo feliz con lo que hago, apasionadamente, es un reflejo de lo que tal vez ellos hubieran querido lograr algún momento. Y es un logro que se proyecta, que yo lo estoy haciendo tal vez. Claro. Pero es que los hace felices, siento. Porque muchas veces el padre que dice, quiero que mi hijo sea arquitecto, no sé qué, porque tenemos ese concepto. Es muy común eso. Ese concepto, digamos, de la sociedad común. Exacto. Entonces, yo eso agradezco que mis padres han sido bastante abiertos en ese sentido y de no limitarme. Entonces, yo pienso que más que yo ser un reflejo, soy la proyección de ellos. Yo no reflejo a nadie, sino yo proyecto. Y como en mi propio baile también estoy aprendiendo a proyectar el baile de los maestros antiguos. Y es lo que intento hacer. ¡Qué bonito! Me encanta. Muy bien, muy bien, muy bien. Es también importante, yo creo, tratar de pensar y tener un poco más de conciencia en aquellos temas que tal vez nos duelen un poco, que nos cambian, o no sé si nos cambian, pero por ahí nos mejoran, o por ahí no nos mejoran. Si tú supieras, Martín, que tienes 24 horas de vida, ¿a quién llamarías y qué harías con esa persona? Llamaría a 100 personas y haríamos una milonga. Llamaría a 100 personas. Oh, por Dios. Wow. ¿Alguna persona en específico? Bueno, yo creo que siempre está ahí mi madre. Mi madre o mi padre, digamos, ¿no? Pero claro, principalmente sería mi madre, ¿no? Que es el que más confío en un sentido y de la persona, ¿no? Que... Si tuvieras ahorita aquí enfrente a tu mami, ¿qué le dirías ahora mismo? Bueno, le diría gracias, siempre gracias por permitirme estar acá, digamos, por haber sido el mediador de que esté en este mundo. Ella trabajaba en la radio Altiplano, fue DJ, pasaba música, tenía un nombre específico, no recuerdo, seleccionaba la música que se iba a pasar durante el día. Entonces yo de muy chico ya agarraba los audífonos, desde ahí estaba viene, en la radio. Entonces, agradecido mucho, muy agradecido siempre por todo lo que ella me ha proyectado. Es que eso es hermoso. Es hermoso porque, bueno, tú los tienes en vida, ¿no es cierto? Sí. A tus papis. Y tienes que agradecer mucho, amigo querido, eso. Tienes que agradecer muchísimo y aprovechar eso porque muchas veces cuando te faltan estos seres que son tan importantes para la vida de cualquier persona, luego te arrepientes mucho. ¿Qué es lo más doloroso que la vida te ha hecho pasar? Yo creo que la muerte de mi abuela Arminda, la mamá de mi mamá, cuando yo era muy chico, y ahí yo creo que ha surgido, digamos, ese pensamiento sobre cuestionarme qué es la muerte. ¡Qué fuerte! ¡Oh, ya! Y también, claro, la muerte de un mejor amigo que tenía en el colegio, que falleció ahí en una excursión en la Muela del Diablo, que eso me tocó mucho, ¿no? Entonces eso me carcomió de muy chico y me hizo llevar ese pensamiento por muchos años y me llevó a investigar, a buscar. Por eso fui a la India, fui a aprender cómo morían los hindúes, cuál era la importancia en la filosofía védica, que era morir. Luego por eso me apasioné por Egipto, estuve 2 veces ya en Egipto. Wow. Que la segunda vez fui a musicalizar y todo ello, pero también fui por una búsqueda espiritual, porque claro, los egipcios construyeron incluso las pirámides con un fundamento que era la muerte. Entonces siempre he tenido ese relacionamiento con la muerte, ese apasionamiento y fue mi abuela, que fue un aspecto muy doloroso en mi vida, de muy chico, que yo creo que me cambió mucho. Si tú, así ya como
Ya estamos a punto de cerrar. Ahí me dicen, muchachos, por favor, si tú supieras, si tú pudieras compartir, estando allá arriba, con tu abuelita, con tu amigo, viéndolos por primera vez desde que no están aquí, ¿qué harías con ellos? Bueno, lo primero que me viene era, a mi abuela le encantaba escuchar la comparsita en su vitrola. Ay, qué lindo. Entonces le daría cuerda a su vitrola. Claro. Y escucharía la comparsita con ella y mi amigo. Qué bonito. Ay, qué lindo. Ya para cerrar, amigo querido, ¿por qué abrazarías y pedirías perdón a Niño Martín? ¿Qué abrazaría y pediría perdón? Yo creo que no hay nada que pedir perdón, porque bueno, el perdón es un pensamiento cristiano, europeo, y es de culpa. Y más bien, no sé, sentiría feliz y le diría gracias a Niño Martín de que de alguna manera sigue vivo. Sí, tal vez se ha desintegrado un poco, pero está ahí, está vigente y está ahí. Entonces no lo extraño porque está acá, te está hablando. Qué bonito. Ay, qué interesante. Me encanta Sí. eso. Me encanta. ¿Le tienes miedo a la muerte? No, obviamente que no. ¿O sí? Es complejo porque solo voy a saber ese momento, pero me atrae mucho. La muerte me atrae. ¿Nunca has tenido un acercamiento? He tenido muchos y ese momento sí, yo creo que me han fortalecido esos instantes y bueno, no le temo a la muerte Ya. en el sentido de que la espero, la estoy esperando constantemente. Mira qué fuerte. Oye, temas interesantes para poder profundizar un poco más. Mi querido Martín, de verdad ha sido un placerazo tenerte en el programa. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. No, totalmente. Muchas gracias. Me encantan también las preguntas porque me gusta también que me hagan pensar un poco. Está bueno, muy Entonces, bien. eso es No, muy me importante. encanta. Mi vida, mucho éxito. Eres un boliviano ejemplo. Y me encanta que te guste estudiar, me encanta que nos enseñes también mucho a nosotros, los amantes del tango, también entre bailarines, músicos y gente que gusta de esta melodía que es tan maravillosa y de este arte que es espectacular. De verdad, muchísimas gracias por eso. Nada, espero que no sea la última vez que estés aquí en el programa. Espero que así sea. Muchas Cada gracias. llegada acá, 100%. Perfecto. Un salud, mi querido Martín, Salud, por favor, con este cafecito delicioso. Y bueno, pues aprovechando que estamos con el tema de tango, bueno, nada, invitar a toda la gente, por supuesto, ustedes también están invitados. Aquí está el DJ, también un amigo argentino que también estaba acompañándonos con su arte también el manager ahora de Martín. Me encanta. Aprovechando esto también, invitarlos a todos ustedes, este 5 y 6 de abril vamos a estar presentándonos, obviamente en el Teatro Nuna, por la despedida de nuestro querido amigo Vico, que se nos va, ya está viviendo en Buenos Aires, así que bueno, está llegando para este show, Corazón en Mano se llama, así que vamos a estar bailando, acompañándolo, va a haber hermosa música también, un excelente músico, ya todos lo conocen, así que ya saben, este 5 y 6 de abril en el Teatro Nuna, y obviamente contigo, mi vida, pues un placerazo, qué lindo, eres muy bueno en lo que haces, te felicito por eso. Un abrazo grande y ustedes ya lo saben, no se olviden que sí o sí, todos los días yo me luzco con mis invitados especiales aquí en el programa. Así que nos vemos en el siguiente programa y salud. Chao, chao. Salud de vida.